Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 37 al 39. Estas son las últimas palabras, la conclusión de este gran discurso registrado en el libro de Mateo. Es el último sermón del Señor Jesús dentro del templo de Jerusalén. Y lo que vamos a leer o vamos a predicar en estos dos versículos es la conclusión de ese gran discurso que empezó en el versículo 1, que nosotros para nuestro aprovechamiento lo vimos en varias partes. Hoy veremos la conclusión, y la conclusión es que se muestra la gloria del Salvador compasivo. A pesar de ser un discurso que venimos estudiando en varias semanas, que es una sentencia de juicio sobre la hipocresía y la falsedad religiosa, aún en medio de sendo juicio que Jesús está pronunciando sobre estos hombres, expresa compasión por la salvación de ellos. Leamos. Dice la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor bendito, en este momento ahora queremos pedir tu bendición para la exposición de tu palabra. Te rogamos y suplicamos que según tu poder, Señor, y tu bondad, nos hables, nos dejes ver la gloria de nuestro Salvador compasivo, Señor. De tal manera que nuestro amor, devoción y entrega a Él, Señor, sea incuestionable. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesús, como hemos estado viendo a través de todo el Evangelio, es el ser más glorioso de todos los hombres. De hecho, no conoceríamos nada del Padre a menos que Cristo nos muestre su gloria. Juan lo dijo en capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ese versículo, Juan señala que el Hijo de Dios, el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, tomó naturaleza humana con la que veló su inmensa gloria y majestad. Pero la verdad es que aún con esa naturaleza humana no logró velarla del todo. Vemos que a través de todo su ministerio, esa gloria se filtraba y se dejaba ver muchas veces por los hombres. Los discípulos afirmaron eso. Nosotros vimos su gloria, pero su ser resplandeciente, majestuoso, glorioso, no es que era visto por ojos de la carne. En la persona, las palabras, la enseñanza del Señor Jesucristo, podemos detallar esa gloria, la majestad que tenía en su interior. Aunque no pudo ser oculta del todo por la naturaleza humana, en los tiempos de su humillación era detectable. Pero sin embargo, aunque el Señor Jesús es glorioso, coeterno con el Padre, que nadie es como el Hijo, esa gloria, por supuesto, estuvo lejos de ser apreciada y reconocida como debía ser. No fue reconocida por los hombres contemporáneos a Él, porque ellos esperaban otra cosa, como todos los hombres en general en todos los tiempos, que miden la gloria de las cosas según el impacto que tenga eso sobre sus sentidos. Lamentablemente, como hoy, aquellos hombres despreciaron a Jesús
aunque en lo que les revelaba, él no cumplía sus expectativas. La gloria que los hombres esperan es una gloria terrenal, la que maravilla los ojos. Ellos probablemente esperaban que el Mesías fuera un hombre alto, atractivo, fuerte, influyente económicamente, de repente que impactara por su alcurnia, tal vez un estratega militar, alguien con mucha influencia política, pero así es la gloria que impacta a los hombres. Cristo reveló su gloria de verdad, tanto que los apóstoles dijeron, vimos su gloria. ¿Qué fue lo que vieron los apóstoles? ¿Qué fue lo que los hizo decir eso? Bueno, el mismo versículo dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor entonces fue rechazado por sus contemporáneos porque el criterio para buscar gloria era totalmente incorrecto. Solamente aquellos que lo miraron con los ojos de la fe vieron su gloria. ¿Y cuál es la gloria según ese versículo? Gracia y verdad. Por eso, en medio de ese discurso, de esa sentencia condenatoria, aún el Señor deja ver su gloria. ¿Qué es lo que le deseo transmitir, hermano? Que si usted hoy continúa como esos hombres, mirando solo con los ojos de la carne, es verdad, solo usted va a ver a un hombre. Si usted oye solamente con su oído físico, usted solamente va a oír palabras. Pero es a través de la fe, así como sus apóstoles, que usted puede ver a Jesús, el Mesías, el ungido, el Cristo resplandeciendo en gloria, en gracia y verdad. El sermón tratará entonces de mostrar un poco esa gloria, un poco. No la puedo mostrar toda porque entonces nos quedaríamos eternamente hablando, porque su gloria es infinita. Entonces vamos a hablar un poco de toda la persona de Jesús, a pesar de que velada en su naturaleza humana, ella se dejaba ver cuando miras con los ojos de la fe. Y así entonces puedas apreciar, valorar, adorar con toda fuerza, alma y corazón al Señor Jesús. Lo que trataré de pintar, si se me permite, una imagen del Señor Jesús, la que pinta el Nuevo Testamento. No es la imagen que pinta generalmente los hombres que usted oye por allí. No es el Jesús que le conviene a la carne. No es el Jesús que le conviene a la cartera de uno. No es el Jesús que le conviene a la salud, aquel que me puede sanar ya de mi enfermedad. No es el Jesús que cumple todos mis proyectos y deseos. No es el Jesús que es el dueño del oro y de la plata. Ojo, yo sí creo eso. Lo que no creo, porque no lo dice la Biblia, es que Jesús me va a dar todo el oro y la plata. No es que Jesús el que le conviene a la gente, porque ese no es el Jesús de la Biblia. Nosotros vamos a hablar del que enseña la Escritura, el que hemos estado hablando las últimas veces, el que inclusive, el que es todo amor, toda paciencia, toda mansedumbre, también da un mensaje condenatorio de juicio para aquellos que no creen en él. ¿Sí? Pero veamos la primera pieza o el primer rasgo de lo que el Señor Jesús en su gloria se dejó ver. Y lo primero, hermano, es la entereza de ser el profeta de Dios. Entereza significa alguien que es firme en lo que hace, alguien que se mantiene constante, que no se echa para atrás a pesar de las dificultades. Nosotros estamos viendo que en este discurso, en plena oposición, en plenos poderes políticos, militares, religiosos que habían en su audiencia, estando presentes los escribas y fariseos, aún allí él dio este discurso. Sí, se vistió de humanidad, pero a través de eso, igualito podemos ver al profeta de Dios, con el carácter para llevar a cabo la obra de Dios.
el profeta, recuerde, el profeta, todo en mayúscula, había sido enviado por el Padre y solo al Padre le iba a rendir cuentas. El Señor, el profeta, no se iba a dejar amedrentar por mandos menores, como sacerdotes y los escribas. El Señor llegó a decir en Juan 6, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dada la orden del Padre, el Cristo no se iba a amedrentar por los escribas y los fariseos, no se arrodillaría por miedo a nada ni a nadie. Fue enviado a su pueblo para enseñarnos el camino de la salvación y esa obra se llevaría a cabo, gústele a quien le guste, le quisieran ellos o no, lo aceptarían o no, se ofenderían por su mensaje o no. Jesús es el profeta de Dios y ahí vemos su gloria. El profeta tenía un mensaje que dar y él prefería ofrendar su vida antes que guardárselo para sí. Usted, hermanos, o los fariseos, o los escribas, o los herodianos, o los romanos, pueden amedrentar a un asalariado, pero nunca al profeta de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que Isaías, Jeremías, Ageo, Amós, Joel y muchos como ellos no retrocedieron a pesar de las amenazas que recibían. ¿Qué iba a esperar usted del profeta de Dios, del más grande de todos ellos? El Señor Jesús, el profeta, en este discurso de Mateo 23, diría lo que tenía que decir sin temerle a ningún hombre. Todo el mundo tenía que saber que él es el profeta encomendado por Dios. Los demás eran impostores, fariseos, hipócritas, hijos del infierno. Serpientes y víboras también les dijo. Nuestro Salvador, nuestro Cristo, es el profeta de Dios. Así como en Hechos 3:22 se dijo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Cuál es la primer destello de gloria que vemos en Jesucristo en su persona, entonces, hermanos? Que él es el profeta de Dios. De sus labios fluyó gracia y verdad. Y todo aquel que lo escucha ve la gloria de Jesucristo. Eso por un lado. Segundo, ¿en qué otras cosas vemos la gloria del Señor Jesús? En la confianza de ser apóstol de Dios. Primero, la entereza de ser el profeta de Dios y lo mostró con su ministerio y sobre todo con este último sermón en el templo. En segundo lugar, la confianza de ser el apóstol de Dios. Ser apóstol en la Biblia es ser enviado de manera formal y poderosa por Dios mismo. Por cierto, a Jesús se le llama el apóstol y después Jesús tiene 12 apóstoles. De allí no hay más apóstoles, por si acaso. Pero Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. No solo entonces consideremos la gloria de Jesús en que Él es el profeta de Dios, sino que Él también es el apóstol de nuestra profesión. Cuando la Biblia le confiere el título de apóstol a Cristo Jesús, está diciéndonos que Él y solo Él, única y exclusivamente, el Padre ha querido enviar a Jesús para desarrollar toda su obra. Por eso Hebreos dice, consideren, den en mente lo que Dios ha establecido a través de Cristo Jesús. Y Él fue un fiel apóstol al que le constituyó. En un episodio anterior al Señor Jesús, estando en Perea, unos fariseos le llegaron y le dijeron en Lucas 13:31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús,
sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, miren la respuesta de Jesús, Herodes te quiere matar. Hace unos meses había matado a Juan el Bautista por menos de lo que había hecho el Señor Jesús. El papá de él había matado a todos los niños menores de 2 años. Es decir, eran hombres implacables, miserables, que no dudarían para matar a Jesús. Y los fariseos quisieron amedrentar a Jesús, diciéndole, Herodes te quiere matar, sal de aquí, salva tu vida. Pero él es el apóstol del Señor y es fiel al que le constituyó. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús a esa amenaza? Les dijo, y decid a aquella zorra. Estaba asustado el Señor. Díganle a aquella zorra, he aquí, hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Al tercer día termino mi obra. No le dijo simplemente zorra, no le dijo simplemente tampoco que no se va, sino que dijo, no, me voy el 4º día. Porque yo soy apóstol fiel al que me constituyó. Igual que los pseudoapóstoles de hoy, ¿verdad? Con esa respuesta, el Señor mostró que Él estaba sujeto a las indicaciones del Padre, no a la de la gente, ni la de Herodes, ni la de nadie. Jesús se movía con el cronograma divino, con el reloj divino, con el plan divino, pero no por lo que los hombres le dijeron. Muchas personas tenían muy buenas ideas con la persona de Jesús. En una ocasión le dio alimentos a todos y entre todos dijeron, oye, pero un rey así que nos alimenta de la nada, vamos a hacerle rey. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se fue. Se fue. ¿Por qué? Porque Él no le debe ni se mueve según el criterio de las masas. Él no estaba esperando que lo eligieran. Vamos a hacer una votación, la mitad más 1 y hacemos lo que diga la mayoría. No, Él no iba a esperar eso. Él no estaba imponiendo una democracia ni nada. Él no iba a esperar que la mayoría hiciera lo que mejor le pareciera. Es como si el Señor les dijera, ustedes no me eligen, ustedes no me dicen qué hacer. Ya hubo uno que me comisionó como apóstol. Y ese es el Padre, y a Él me le debo. ¿Por qué es importante reconocer eso? Porque, hermanos, el apóstol de nuestra profesión es nuestro Salvador. Llueve, truene o relampaguee, le guste a la gente o no, estén de acuerdo o no, Él es el apóstol de nuestra salvación. Por eso, al final, en el último día, cuando Él estaba orando al Padre, dijo, yo te he glorificado en la tierra. Oiga estas palabras del Señor Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Como fiel apóstol, terminó su obra. Se le comisionó allá en el Consejo de Redención en la eternidad. Haz esto y salvarás a un pueblo. Y el Señor vino y el último día antes de la cruz le dijo al Padre, yo terminé la obra que me diste que hiciera. Yo soy el apóstol de la profesión de ellos. En eso se ve la gloria del Señor Jesús. No solamente por la entereza de ser el profeta de Dios, no solamente por la confianza de ser el apóstol de Dios, sino también otro aspecto de esa gloria que se ve con los ojos de la fe. En Jesús vemos la obediencia de ser el siervo de Dios. La obediencia de ser el siervo de Dios. Le dije al principio, la gente espera la gloria, plata, poder político, militar. En Jesús vemos el profeta, el apóstol y ahora la obediencia de ser el siervo de Dios. Así fue profetizado de él. He aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el palo lo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia
y las costas esperarán su ley. Isaías lo llamó mi siervo. Ese es uno de los títulos de Jesús el Mesías, el siervo de Jehová. Vemos en Jesús la obediencia sufriente del siervo de Jehová. Él sabía que a pesar de este discurso condenatorio, lo estaba esperando ¿qué? La caravana para hacerlo rey. No, lo esperaba ¿qué? La cruz para ser crucificado. Sabía lo que se le venía y sin embargo no huyó, no se cayó, no esquivó, no se desvió. Más bien con gallardía y obediencia, como el siervo obediente de Jehová, hizo lo que tenía que hacer. Mostró su gloria como siervo, anteponiendo la voluntad del Padre antes que nada. Porque por eso Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermanos, los redimidos, la iglesia, Jesús, el siervo de Jehová, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Considera, hermanos, la gloria del siervo de Dios, obediente y sufriente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La espada del querubín que amenazó a Adán para que no tomara del árbol de la vida, lo traspasó a él para él ganar la vida de su pueblo. El puñal que no cayó en la daga que no cayó sobre Isaac en el altar, cayó sobre él, porque fue provisto en el monte de Dios el cordero que no abrió su boca. Ahí está la gloria, la majestad del Señor, el siervo de Dios que ofreció su vida, aunque su única vida es más valiosa que millones y millones de vidas. Pero Él la ofreció obedientemente, obró la redención perfectamente, no por la vía de demostrar su máximo poder, sino por la vía de hacerse un siervo obediente a Jehová. Ahí está la gloria del Señor. Entonces hemos visto que Él es glorioso por ser el profeta, por ser el apóstol de nuestra profesión, por ser el siervo obediente de Jehová. Y también a pesar de todo eso, su gallardía, su entereza, su valentía para llevar a cabo la obra de Dios, no permitir que nada lo apartara de su propósito. Y a pesar de los constantes rechazos que este pueblo dio a Él, aún así mostró su compasión. La gloria del Señor se ve en la compasión que mostró en ser el Salvador de los hombres. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Como alguien dijo, metafóricamente hablando, si pudiera abrirse con un bisturí el corazón del Salvador, ¿qué se encontraría? ¿Qué se encontraría? Con este clamor encontraríamos compasión. Eso es lo que encontraríamos en el corazón del Salvador. ¿Quién pensaría que el mayor obstáculo que tenía la obra del Salvador no era el asesino de Herodes, tampoco los ejércitos romanos? Ninguna fuerza pagana ni atea eran los mayores obstáculos para el Salvador. ¿Quién diría que el mayor obstáculo que encontró el Salvador fue la incredulidad misma de la nación de Israel? Sus maestros, sus teólogos y sus líderes lo rechazaron. Es común escuchar, Cristo se provocó la muerte porque Él atentó, tú sabes, contra los intereses económicos de los poderosos, contra los intereses políticos. Por eso se provocó la muerte. Es cierto que se dice eso. Pero eso se lo vamos a dejárselo al guasón o al Joker, como le dicen ahorita. Que sigan con sus payasadas. Lo que dice la Biblia es que el problema que tuvo el profeta, el siervo, el apóstol, fue un pueblo duro de corazón que tuvo como patrimonio la resistencia a los tratos de Dios. Profeta tras profeta mataron, persiguieron, y al que no mataron, por lo menos intentaron matar. Esto nos habla de cuál es la característica del pueblo de Israel en ese tiempo
y la de muchos hoy y muchos que están sentados acá. Pero vemos en él, en esas palabras del versículo 37, que él es compasivo. Ahí está el profeta, el apóstol, el siervo despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, derramando su corazón en un lamento por la resistencia del pueblo que tuvo lo mejor de Dios por siglos. Dios les había enviado profeta tras profeta, le envió a su hijo y lo rechazaron. Y el Señor no se goza en juzgar, se complace en salvar. Y lamenta, expresa un lamento de que la dureza del corazón de las personas, tal cual como tú y yo hoy. Y tengo en mente a los hijos de los hermanos. Has tenido lo mejor de Dios, si tienes un papá por lo menos cristiano, o uno de tus papás, me refiero, papá o mamá. Has tenido lo mejor de Dios y te has endurecido cada vez más. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Pero qué? No quisiste. No quisiste. La historia de Israel, como la historia de mucha gente hoy, es una historia negra de la resistencia a Dios, de la rebelión a Dios, del pecado contra más conocimiento, del pecado contra más luz, del pecado contra más bendiciones, del pecado contra más privilegios. Y aún así lo rechazaron. La máxima apuesta, rechazar al profeta, al siervo, al apóstol de Dios, al Salvador compasivo. La resistencia humana realmente es infernal. Pero ¿qué fue lo que salió de los labios del Salvador viendo esa resistencia? Lamento. Con eso, hermanos, estoy diciendo que es muy difícil condenarse. La Biblia enseña que es muy difícil condenarse. Para que los hombres o los individuos se condenen, deben saltar grandes y difíciles barreras de misericordia y gracia. Aún así, la gente hace caso omiso y una tras otra vez rechaza el ofrecimiento de Dios para salvación. Así que cuando las personas están en el infierno, deben atribuírselo a la dureza de su corazón. Pero la dureza del corazón de los hombres no endureció el corazón compasivo del Salvador. Lo comprobamos no solamente con esas palabras de lamento, sino aún en la cruz, siendo crucificado, dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Pero no solamente vemos la gloria en ser el Salvador compasivo, sino que también hemos visto el profeta, el siervo, el apóstol, el Salvador compasivo. Pero a partir del versículo 38 cambia el tono de lo que hemos visto. La gloria de Jesús se ve también en que Él es el juez de la humanidad. Versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese versículo de 38, hermanos, esas palabras que dice Jesús: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, es un dictamen, es un juicio del juez, y es un infierno en la tierra, un infierno anticipado en la tierra, un infierno anticipado, porque después de la muerte viene otro infierno, prometido también. En esas palabras hay una sentencia donde Jesús les dijo: tendrán el infierno anticipado aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en esas palabras Jesús los sentencia como su juez. Probablemente ha visto en internet, en YouTube, que ahorita hay eso de que pasan los juicios y pasan la sentencia cuando el juez da una sentencia sobre alguien, que a veces la persona no sabía qué grande es la sentencia, y algunos se privan, se caen desmayados porque la sentencia que ha sido sobre ellos ha sido severa. Lo que leemos
acá en el versículo 38, cuando Jesús, su gloria se ve como el juez de los hombres, sentencia, su sentencia es infinitamente peor que la de cualquier juez en la tierra. ¿Por qué? Porque Él le dice, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué es Emmanuel? ¿Qué es Emmanuel? Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, en el versículo 38, Jesús está diciendo, nosotros sin Dios. Ese es el infierno anticipado en la tierra. Ahí está Emmanuel en persona, Dios con nosotros. Recuerden, el glorioso Señor allí con ellos. Y le está diciendo, yo, Dios con ustedes, el que está entre ustedes, va a dejar vuestra casa desierta. Y de esa forma sentencia el peor castigo que un ser humano puede recibir. Si usted cree que el peor castigo que alguien puede recibir es tener una fuerte enfermedad, sufrir convulsiones, sufrir dolores, sufrir pobreza, sufrir intranquilidad, quiero que usted me escuche claramente, eso no es el peor castigo de Dios. Eso va a pasar, si usted es cristiano, eso va a pasar. El peor castigo de Dios es que Dios abandone a alguien para que ande como Él quiere. Ese es el infierno en la tierra. Que Dios juzgue a alguien como diciéndoles, no más con ese hombre, no más con esa mujer, no más con ese joven, no más con esa familia, los abandonaré, que vivan como quieren, que vivan como deseen. Hermanos, cuando Dios hace esa sentencia, es probable y seguro que una persona prosperará económicamente. Es probable y tal vez seguro que esa persona se va a reír. Es probable y seguro que esa persona va a estar diciendo, ay, y paso, yo hago lo que me da la gana y me va bien. Pero no crea, hermanos, Dios ha abandonado a una persona, porque cuando a Dios le interesa a una persona, se atraviesa en su camino para que no haga lo que quiera. Y cuando lo abandona para que le vaya bien, cuando usted vea que sus hijos, haciendo lo malo, aún así les va bien, tiemble, ha recibido el peor castigo de Dios, lo ha abandonado a su suerte. Es el infierno en la tierra. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús como juez. Vuestra casa os es dejada desierta. El abandono de Dios es el peor castigo que Dios le puede dar a un ser humano. Que el Salvador le dé la espalda a alguien. Que esa persona entonces no tenga ni esperanza de que jamás encontrará la salvación. El Señor se ha hastiado de esa persona. Él ha escondido su rostro en un velo impenetrable. Que los hombres jamás quieran ni puedan encontrarle como su Salvador misericordioso. Esa persona no agotó la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es infinita. La agotó para sí mismo. Como Él es impasible, Él se la da a quien Él quiere. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Jehová que tenga misericordia. Pero lo que pasa es que la has extinguido para ti mismo. La maldad llegó a su colmo. La medida de la impiedad fue completada. Las oportunidades fueron agotadas. Ahora el Señor, su única salvación, se ha apartado para siempre de ellos. El infierno en la tierra. Esa sentencia, como bien sabemos, selló la suerte de Israel como nación hasta hoy. Él dice, no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. No lo leas, los estudiosos dicen que eso no es una condición. Pero bueno, cuando me reconozcan, entonces vendrán. No, ellos van a ver al Señor Jesús no en su humillación, sino como el Rey. ¿Y qué dice la Biblia cuando Él viene en su segunda venida como Rey? Va a castigar, les va a dar el segundo infierno, después de haberle dado el primero. En esos solamente 2 versículos se pueden ver
el abandono de Dios. En las palabras, vuestra casa os he dejado desierta. En esos solo versículos se ve el ocultamiento del Mesías. En las palabras os digo que no me veréis más. Ahí debe entenderse como Salvador. Y también vemos la experimentación del juicio hasta que llegue el tiempo. Llega el tiempo es una expresión de juicio. Hemos visto que, hermanos, la gloria de Jesús el Mesías como profeta, como apóstol, como el siervo obediente, como el Salvador compasivo. Ahora lo hemos visto como el juez de los hombres. Queda un último. Este cuadro nos muestra una última parte que vamos a pintar de Jesús. Él es el Rey del universo. Él es el Rey. La dignidad que tiene Jesús es la del Rey del universo. En Jesús tenemos un Rey que ha velado su gloria o veló su gloria momentáneamente. No la extinguió, simplemente la veló momentáneamente. Pero ese Rey vendrá entonces con toda su majestad, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús está anunciando que vendrá el día de la exhibición universal del triunfo de la causa del Evangelio, el triunfo del reino de Dios, el árbol completo, la masa completamente leudada. Ese día el velo que lo ocultaba será quitado y todos verán su gloria. El Señor Jesús es el Rey del universo. Solamente que hoy algunos lo reconocen y otros no. Pero ese día, el día que todos dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor, hermanos, todos los seres humanos, todos los seres morales, ángeles caídos, demonios o ángeles, todos reconocerán y dirán, Jesús es el Señor. Reconocerán el reino de Cristo. Luego de los tiempos de humillación, el estado de gloria en el que se encuentra hoy, vendrá su reino consumado. Luego de los tiempos de la paciencia, vendrá el tiempo del reinado absoluto. Y todos declararán que Él es el Señor. Vendrá el día en que todas las rodillas se quebrarán y toda cerviz también. Seas cristiano o no, viene el día en que Jesús agarrará su cetro, metafóricamente hablando, te va a partir las rodillas y te va a partir las cerviz, hasta que tu frente bese el piso y reconozca Jesús es el Señor. Eso va a pasar así no seas cristiano. Lamentablemente será para recibir tu juicio eternamente. Y eso es lo que pasó. Si tú dices que tú eres cristiano, cierto o no, que eso fue lo que pasó. Que vino el Señor y quebró nuestras rodillas, quebró nuestra cerviz y nos puso de rodillas. Él es mi Señor. Si eso no ha pasado, bueno, te prometo que va a pasar. Pero ese es el Rey, el Señor. Porque Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quienes no se subordinaron al señorío de Cristo en esta vida, quienes no se acobijaron a las misericordias de Cristo en estos tiempos de la paciencia, quienes no reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que jamás se convirtieron, que nunca vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe, confesarán su gloria desde la condenación, como rebeldes sentenciados que no tienen más excusa, pero igualito dirán, sí, Él es el Señor. Conclusión. Como les dije al principio, intenté pintar una imagen de la gloria de Jesús. A la luz de lo que hemos visto,
¿quién puede rechazar a Cristo y su gloria? ¿Quién se atreve a rechazar a Cristo y su gloria? No va a rechazar a un simple maestro, te advierto. Vas a rechazar al profeta de Dios, al apóstol obediente, al apóstol de nuestra profesión, al siervo obediente de Dios, al Salvador compasivo de los hombres, al juez de la humanidad y al Rey del universo. Todo eso rechazas si rechazas a Jesucristo. Por eso alguien dijo una vez que el pecado puede definirse como traición cósmica. Rechazar el Evangelio es como una traición cósmica contra la gloria de Dios. Pero va a venir un día en que ya Dios no tolerará y va a suprimir toda rebeldía. Así que si no eres cristiano, te llamo a que dobles tus rodillas y tu cerviz y que tu frente bese el piso adorando la majestad de Jesucristo. Y que de ahora en adelante vivas así. Vivas así. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano. Si eres cristiano, puedes decir que eres alguien a quien Dios le dio fe para que pudiera ver la gloria de Jesús. La promesa es que no siempre será así. Un día lo veremos también con los ojos físicos. Y eso porque todo lo que vimos al profeta, al siervo, al apóstol, al juez, le pidió al Padre en su último día: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Vemos destellos. Ahorita se nos ha prometido ver toda su gloria. Y el Padre le negará esa petición al Hijo, a su siervo obediente. Hermanos, nuestra salvación está segura, porque el Señor, los que me has dado, quiero que estén conmigo. La muerte entonces, hermanos, ese día vendrá. Será el día glorioso, donde ahora no veremos ya la gloria de Jesús con los ojos de la fe, lo veremos con nuestros ojos redimidos, pudiendo tener la capacidad para ver la gloria de Jesús, para que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Que el Señor use su palabra, para que mientras tanto, ¿cómo debes vivir, hermano? ¿Cómo? Con las rodillas quebradas, la cerviz rota y nuestra frente besando el piso delante del Señor Jesús. Gracias, buen Señor. Que nuestra vida sea una ofrenda de adoración. Que puedas ver el fruto de tu aflicción. Y nosotros, a través de los ojos de la fe, veamos esos destellos de gloria de Cristo, del profeta, del apóstol, del siervo obediente, del Salvador compasivo, del juez de la humanidad y del Rey del universo. Oh Señor, danos fe, más claridad. Por favor, danos más claridad, para que si tuviéramos 100 rodillas, todas se quiebren, Señor, en adoración, una vida que te adora y te ama. También, Señor, si hay alguien que no te tiene, hoy sea el día en que le quiebre sus rodillas y su nuca y confiese: Jesús es mi Señor, para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén.